Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado El servicio, servir a Dios es libertad perfecta. Y bueno, quiero iniciar con un pequeño comentario respecto a una persona a la que le voy a llamar simplemente Pedro. No es, es un nombre nada más como para tomarlo en referencia. Pedro fue alcohólico durante 38 años. Pasó 20 años bebiendo y mendigando en la calle. Se convirtió en una persona sin hogar y llegó el momento en que en esa indigencia, pues él se veía cada vez más deteriorado en su condición. Un día se miró en un cristal que reflejaba su imagen y se dijo: tú no eres el Pedro que yo conocí. Como él mismo cuenta, pidió al Señor Jesucristo que entrara en su vida después de que le hablaron de ese ser maravilloso. Cuando le hablan del amor de Dios, él empieza a sentir esa efervescencia en su corazón de querer conocer a quien le decían que había dado su vida por rescatarlo a él. Y de esa manera lo hizo. Él aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en esa condición le hizo una promesa, hizo un pacto con Dios de que nunca más volvería a beber alcohol. De ese tiempo a la fecha no ha vuelto a beber ni un solo trago. Desde entonces, su vida realmente ha sido transformada. Ahora irradia el amor y la alegría de Cristo en su corazón. Una vez yo me atreví a acercarme a él y le dije: Pedro, se te ve muy contento. Él respondió: estoy contento porque soy libre. La vida es como un laberinto, dice, y por fin he encontrado una salida gracias a mi Señor Jesucristo. Como sabemos, Dios es el maestro a quien debemos servir y a quien verdaderamente cuando servimos nos genera una libertad perfecta, mis amados. Y esta es una gran paradoja, ¿no? Muchas personas piensan, cuando no tienen el conocimiento del amor de Dios, que si sirven justamente a Dios, perderán su libertad, van a dejar de ser las personas que son. Obvio es que van a dejar de ser quienes son, porque se convierten en nuevas criaturas. Y de eso viene a la condición de que, como piensan que van a perder su libertad, pues no miran que cuando servimos a Dios es todo lo contrario. Vivir para nosotros mismos en pecado es, de hecho, una forma de esclavitud. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos al pecado, al enemigo, a nuestro Yetzerará. Por lo tanto, curiosa y paradójicamente, servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, pues es el camino para encontrar la libertad perfecta, mis amados. La gloria sea para el Señor, porque ahora, si tú y yo comprendemos eso, vivimos en la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y lo vamos a entender. Vamos a leer del Salmo 88, de los versículos 1 al 9. Perdón, no había sacado mi Biblia. Bien desordenado yo, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo número 88. Ay, perdón, ya le di un patadón aquí. Del versículo 1 al 9. Y dice la palabra de Dios. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día.
he extendido a ti mis manos. Miren, la gloria sea para el Señor a través de esta bendita palabra. Este salmo describe una situación similar a aquella que Pedro, de quien había hablado hace un momento, había encontrado, puesto que la Biblia dice ahí en el versículo 8, en otra versión dice, estoy atrapado en un laberinto y no puedo encontrar mi salida, cegado por las lágrimas de dolor y frustración. Se los voy a volver a leer de la traducción de la Reina Valera y dice, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Mis amados, nosotros muchas veces nos hemos encontrado en ese laberinto, en donde no podemos encontrar una salida. Nos sentimos cegados por las lágrimas, por la frustración, por el dolor, porque simplemente estamos atrapados en una condición pecaminosa de la que hemos querido salir y salir y desgraciadamente nuestras fuerzas no nos alcanzan. Esa mala inclinación al pecado que tenemos muchas veces nos gana. Recuerden que el Yetzer Hará o la mala inclinación al pecado es lo que Satanás hace en nuestra contra, o sea, el enemigo de nuestra alma, de nuestra vida, lo que hace el mundo que nos trata de arrastrar siempre a la pecaminosidad, a las tendencias mundanas. Y también es nuestra carne, que vamos viendo que muchas ocasiones le queremos dar mucho gusto a nuestra carne y hacer lo que nuestra carne desea. Y por lo tanto, esa mala inclinación nos lleva a atrapar como en un laberinto, en donde por más que le demos vueltas y vueltas, no encontramos la salida. Y eso produce dolor, produce frustración, produce lágrimas. En este momento, cuando el salmista está escribiendo justamente esta porción, él también está sufriendo mucho. Y dice ahí en el versículo 3, estoy tan colmado de calamidades. O sea, él sentía una abrumación en su vida tan grande que él se veía colmado ya de calamidad y piensa que va a morir. Dice, mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Me han puesto aparte entre los muertos. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido de esa misma manera, mis amados? Hemos sentido que la vida ya no tiene sentido, que ya no tiene ninguna situación en donde podamos estar a gusto. Hay mucha gente que se queda tan clavada en esta condición que tristemente toma la decisión más crítica de su vida y ha llegado hasta la condición de suicidio, porque ya se siente abandonado, se siente sobrepasado en toda su realidad. De hecho, el salmista dice que está en el más tenebroso de los abismos. Este es un salmo que refleja mucho de nuestras condiciones cuando de repente sentimos que el agua ya nos llegó hasta el cuello, ¿no? Se siente desvalido. Si lo van viendo ahí en el versículo 6, dice claramente que se siente como si estuviera en el más tenebroso de los abismos. En el versículo 4 dice que se siente desvalido. En el versículo 8 dice que se siente aprisionado y no puede librarse. De hecho, ha hasta perdido el apoyo de sus amigos más cercanos. Y solo Dios puede salvarnos. Ese es el reconocimiento al final de todo esto. Por eso dice el versículo 1, Dios, tú eres mi última oportunidad del día, de la vida. El salmista clama a Dios que lo salve. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? Así como lo hizo nuestro amigo Pedro, con el que inicié el comentario. Llegó el momento en que le dijo, Señor, sálvame, por favor. Estoy en una condición en donde ya me veo como nunca me había yo reconocido, ¿no? Sin importar lo mal que te sientas en cualquier situación, quiero decirte que tú tienes todo el derecho de clamar a Dios pidiéndole libertad, que Dios rompa las cadenas, que Dios te libere de esa esclavitud de pecado, que Dios te libere de tu Yetzer Hará, que puedas ir propiamente recomponiendo tu vida, haciendo una condición que se llama rectificación, tikkun. Nosotros vamos a ir rectificando nuestra vida poco a poco, pero solamente lo podemos hacer a través de la libertad
que Cristo nos ofrece. Cuando tú has sido absuelto de tus pecados, cuando Dios ha perdonado tus pecados, allí mismo, justo en ese momento, se rompen las cadenas, se pudren los yugos y de esa manera tú encuentras libertad absoluta. ¿Para qué? Para poder rectificar y para poder resarcir todo el daño que tú puedes, porque habrá daños que generaste en tu mala inclinación y que a lo mejor ya no está la persona a la que heriste, a la que ofendiste, y por lo tanto ya no puedes resarcir el daño con esa persona. Pero a lo mejor todavía existe la gente que está a tu alrededor, a la que ofendiste, a la que lastimaste, y puedes verdaderamente llegar a hacer un arrepentimiento genuino, un teshuvá, y pedirle perdón a esa persona y comprometerte con esa persona a no volver a herirlo de la misma manera. Y en esa misma condición es que nosotros entendemos la libertad y la vivimos, que es lo mejor. Por eso, mis amados hermanos, hay que orar a Dios. Hay que decirle, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración. Dígnate, por favor, a escuchar mi súplica, mi ruego, mi plegaria, mi clamor. Y lo mejor de todo es que ya hemos estudiado, mis amados hermanos, que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y no solo las escucha, siempre les va a dar respuesta. Puede ser un sí, como lo hemos dicho, puede ser un espera o puede ser un no. Esas son las tres respuestas que nuestro Señor da a nuestras oraciones. Muchas veces no queremos esperar, somos impacientes y parte del fruto del Espíritu Santo que trae ahora nuestra vida es justamente la paciencia. ¿Y cuántas veces has orado tú? Señor, dame paciencia, pero ya, me urge. Y eso es algo que no debemos hacer, mis amados. Si tú le estás pidiendo paciencia a Dios, déjame decirte que el Señor va a actuar provocándote que generes algo muy particular para experimentar la paciencia. Te va a traer a situaciones en donde anteriormente fácilmente te salías de tus casillas y en tu impaciencia hacías cosas que no. Pues Dios te va a llevar por ese lado, ¿no? Te va a poner ese cuchillito de palo como para que a través de esas condiciones tú vayas adquiriendo paciencia, ejerciendo el dominio propio que ahora ya te caracteriza. Amén. Bueno, ahora vamos a leer la carta a los Romanos del capítulo 6, versículos 15 al capítulo 7, versículo 6. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6:15 al 7:6. ¿Ok? Aquí la palabra de Dios nos enseña a servirle a ese Dios vivo y verdadero que es nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, así como para iniquidad, presenten sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para satisfacción, presenten sus miembros para servir a la justicia. Dice, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por suyo el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios. Bendita palabra, mis amigos. Cada vez que leemos este tipo de mensajes, vemos la gloria de Dios reflejándose en nuestras vidas. Servir a Dios es lo más maravilloso que podemos hacer. Es una libertad verdadera. Miren, hay una serie infantil, unas caricaturas propiamente, que se llama Tomás y sus amigos. Y Tomás y sus amigos son unos trenecitos. En uno de los episodios, nosotros podemos ver a Tomás por su lado, habiéndose salido de las vías del tren, se descarriló y gritaba: soy libre al fin, ya estoy fuera de la vía, yo puedo hacer lo que quiera. Pero ustedes saben que en realidad Tomás es mucho más libre cuando están sus ruedas sobre los rieles y de esta manera está funcionando de acuerdo a cómo fue diseñado para que pudiera desempeñarse correctamente. Ustedes y yo sabemos que una locomotora con el peso excesivo que tiene, una vez que se descarrila, no va para ninguna parte. De hecho, se queda ahí atorada, enfangada, ya no puede caminar y no es libre propiamente. Vuelve, más bien queda en una condición de esclavitud o en su defecto, atrapada, atorada. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Y utilicé una palabra muy puntualizada, la tomé muy en consideración. Dice que cuando Tomás, el trenecito, está sobre los rieles, sobre la vía, está funcionando de acuerdo a cómo fue diseñado. Pongamos atención en esto. Lo mismo ocurre con nosotros. Tú y yo podemos imaginar que somos más libres si no tenemos a nadie que nos diga lo que debemos hacer. Si vivimos en algo así como libertinaje. Pero aquello es una ilusión, porque verdaderamente nos hallamos esclavizados al pecado. Y esto nos conduce a un callejón sin salidas. Nos conduce a la muerte, como dice el versículo 21 de Romanos 6. Se dice, fíjense bien, que el único ejercicio que algunas personas hacen es llegar a conclusiones equivocadas. Muchas veces concluimos equivocadamente que si tú y yo podemos hacer lo que queramos, estamos siendo verdaderamente libres. Y es algo tan equivocado que ahorita lo vamos a entender mejor. El apóstol Pablo está preocupado de que cada uno de nosotros lleguemos a la conclusión equivocada y se preocupa. Y por eso nos hace esta disertación de este argumento para que nos lleve a un punto correcto. Algunos podrían argumentar que no importa si continuamos pecando. De hecho, enseñé ayer que hay una secta, ¿verdad?, que de hecho salió de Rasputín, un monje ruso, que enseñaba que como la palabra de Dios decía que todos nuestros pecados ya habían sido perdonados, que le diéramos vuelo a la hilacha, que al fin que ya estaban perdonados. Y obviamente mucha gente se dedicó a pecar libremente, pero no llegó más que a esa salida más bien a ese callejón sin salida,
a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque de alguna manera desechan el sacrificio perfecto de Jesucristo y siguen en una condición de pecaminosidad. Entonces, Pablo escribe, ¿entonces qué? Pregunta. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice. Lo vemos ahí en el versículo 15 de Romanos 6. Entonces, la seguridad del perdón, quiero decirles que no es una excusa para seguir pecando. La gracia no es una cláusula de salida informal para el pecado. No es nuestro escape para el pecado. No, mis amados. Sería absurdo seguir pecando por dos razones. La primero, tenemos a un nuevo Señor. Como cristianos tenemos un nuevo Señor. Ahora servimos a Dios, uno cuyos mandamientos nos dan libertad para vivir abiertamente en su libertad. Válgase la redundancia si ustedes quieren. Léanlo ahí en el versículo 17 de Romanos 6. Entonces, nos guste o no, todos somos esclavos de algo, a final de cuentas. El pecado es una forma de esclavitud que solo trae cautiverio espiritual y muerte. Pero servir a Dios trae libertad perfecta. ¿Y por qué digo que todos somos esclavos de alguna forma de algo o de alguien? Porque justamente, por ejemplo, solo hay dos reinos: el reino de la luz admirable de Dios y el reino de las tinieblas. No hay de otra manera. Entonces, o tú estás como esclavo en el reino de Satanás, o tú estás como esclavo en el reino de Dios. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, eras esclavo de tu pecado propiamente y le servías a Satanás. Eras esclavo de Satanás y él te obligaba a hacer cosas que a final de cuentas traían dolor, lágrimas, sufrimiento, no solamente a tu persona en primera instancia, sino también a la gente que te rodea, a la gente que tú amas. ¿Por qué? Porque haces cosas que a final de cuentas también lo sufre la gente a que tú amas. Y esa es la realidad. Ahora, cuando Cristo te liberó de esa esclavitud, te trae a su reino de luz admirable, al reino de los cielos. Pero ahora tú y yo hemos tomado la decisión de ser esclavos por amor, no por imposición, no por obligación, no porque se enseñoree de nosotros y nos obligue a hacer algo que no es correcto, sino por amor, por entender que Dios nos ha traído a libertad. Y entonces así funcionamos. Quiero nada más hacer un comentario respecto a lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando una persona cometía un delito. Cuando, por ejemplo, robaba a una persona y la persona que fue víctima, al denunciar al victimario, al que le robó, lo atrapaban y lo convertían en esclavo de la víctima, curiosamente. Y esa es una modalidad que la ley de Dios nos otorga, pero ¿para qué? Fíjense bien. Se convertía en esclavo de la víctima, no para ser maltratado, no para ser abusado, no para ser lesionado, sino más bien para ser instruido. La víctima se comprometía con el juez a ayudarle a esa persona a comprender que el delito que había cometido era una condición que no debería de ser, porque lastimaba no solamente a la víctima, posiblemente lastimaba a los familiares de la víctima. Y entonces la víctima se convertía en un mentor para el delincuente, para el que había robado, y le ayudaba con amor. Llegaba el momento en que hay el tiempo, el año del jubileo, en donde Dios estableció que después de 7 años de esclavitud de esa naturaleza, tenía que ser liberado ese esclavo y declarado libre, porque ya había pagado su condena. Obviamente el mentor, el que había sido víctima, lo llevó en amor a comprender que no debería de hacer lo mismo y lo liberaban. Imagínense
¿qué situación se vivía? Que el mismo delincuente que había sido rectificado, que había sido restaurado en esa condición, tomaba la decisión por sí mismo de seguir siendo esclavo de por vida de su víctima, del que había sido su mentor en esa condición, y le perforaban una oreja, y de esa manera él se aseguraba de que iba a ser el esclavo de la persona a la que había ofendido. ¿Por qué lo hacía? Por amor, porque ese mentor, porque esa víctima lo había tratado con tanto amor que él decidía mejor quedarse a sus pies para no tener que seguir delinquiendo. Imagínense nada más. Entonces, cuando nosotros venimos a cometer un ilícito delante de Dios, o sea, un pecado, pues el Señor nos trata con amor, nos corrige con amor, nos enseña, es nuestro mentor, nuestro perfecto maestro, es nuestro nuevo Señor. Y ahora tú y yo, pues no nos queda más que a través de ese gran amor que despliega sobre nuestras vidas, querer ser sus esclavos de por vida, servirle porque nos trata con amor y porque nosotros ya no queremos seguir delinquiendo. Así de sencillo. Entonces, fíjense bien, en ese sentido, la libertad perfecta que nos trae Dios es sacada del versículo 23, Romanos 6, 23, que nos lo sabemos prácticamente ya de memoria todos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Se los voy a leer en otra versión. El don o regalo de Dios es vida real, vida eterna, entregada por Jesús, nuestro Maestro. Amén. Entonces, Dios se convierte en nuestro nuevo Señor. Cada vez que nos rendimos al pecado, pues vamos en contra del pecado del propósito de la gracia, perdón. Cada vez que tú y yo volvemos a cometer un pecado, pues vamos en contra del propósito de la gracia redentora de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? Darnos la vida real y la vida eterna. Entonces, cuando tú y yo ya vamos comprendiendo todo esto, pues lo menos que queremos hacer es volver a tropezar con la misma piedra. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora nos abre nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual, nuestros sentidos espirituales se abren y están alerta. Y ahora tenemos la gran bendición de que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye en el momento en que siquiera estamos pensando en cometer otra vez el mismo pecado. Cuando vas a mentir, tú ya tienes la clara condición de que el Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo y te dice, hey, espera. Redarguir quiere decir como cuando le sacan la tarjeta amarilla a un jugador que cometió una falta. Y te dice, hey, espera, tú ya fuiste enseñado. Recuerden lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Ok? Entonces, tú ya fuiste enseñado. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha enseñado que no debemos mentir, que no debemos robar, que no debemos adulterar, que no debemos fornicar, que no debemos muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los límites que Dios puso a nuestra vida para estar en esta relación social a la que Dios nos ha llamado. Somos entes sociables por naturaleza. Por lo tanto, tenemos que convivir sana y pacíficamente. Y por eso Dios nos pone esos límites, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cuando el Espíritu Santo ya te enseñó, llega el punto en el que te amonesta, te redarguye. Y cuando tú vas a mentir, te dice, hey, acuérdate que ya fuiste enseñado de eso. Tú ya no tienes por qué mentir. Echa mano del dominio propio que ahora tú tienes. Y en el nombre de Jesús, habla con la verdad. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén, gloria a Dios. Entonces, en ese entendido, mis amados hermanos, cuando seas tentado, recuerda que no tienes por qué ceder. Recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Ahora tú eres libre de decir no, ya no te necesito, ya no quiero.
Cuando te vengan, como lo he explicado, te vengan con un chisme. Antes, cómo te endulzaba el oído y te daba comezón por oír el chisme de la vecina y enterarte hasta de lo que no te interesa. Ahora tú tienes el derecho de decir, ya no necesito de la basura de otra gente, ya no quiero ser bote de basura. ¿Qué me interesa lo que la gente haga, diga, piense? Prefiero mejor estar yo en paz con Dios, y si les puedo ayudar en una condición es a dejar de ser chismosos. Tú tienes el derecho, tú tienes la libertad ahora de decir no, ya no quiero que me metan basura por mi oído. Acuérdense que nosotros ya hemos hecho pactos con nuestros ojos para ver qué es, para cuidar qué es lo que vemos, con nuestros oídos para cuidar qué es lo que escuchamos, con nuestra boca para cuidar qué es lo que decimos, con nuestra mente para cuidar qué es lo que pensamos. Entonces, esos pactos delante de Dios, mis amados hermanos, nos tienen que llevar a poner las cosas en orden, echando mano del dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. He explicado cuántas veces como niños, como jóvenes, las señoritas, por no saber decir no, porque, ay, es que me da pena decir no, y se meten en cada problema, nos metimos en cada problema de jóvenes, ¿verdad? Por no saber decir no, que tan sencillo era decir, ¿sabes qué? No. O sea, no quiero que toques mi cuerpo de esa manera, no quiero ceder a tus peticiones, no debo simplemente. Y mantenernos normal, tranquilos. ¿A cuánta gente la han arrastrado, hermanos? A delinquir, a convertirse en delincuentes porque no supieron decir no. Y le dicen, vamos, mira, vamos a robar, vas a ver que va a ser bien rápido, no va a haber ningún problema. Y el otro en su corazón dice, no, es que yo no debo hacer eso. Pero por no saber decir no, ahí van. O hay que drogarnos, hay que alcoholizarnos. Y por no tener un sentido de identidad correcto, por no tener un sentido de pertenencia correcto, pues para hacerme valer en el grupo en el que me quiero insertar, pues acepto lo que me diga. Y después ya no sé ni qué hacer con mi vida, así como lo hizo Pedro al inicio de la plática, de esta charla, ¿verdad? Entonces, aprendamos a decir no cuando deba ser. Y cuando deba ser sí, sí. Que nuestro sí sea sí, dice la palabra de Dios, y que nuestro no sea no, punto. Debemos recordar también las recompensas de la obediencia. Al servir a Dios, dice el versículo 22, que el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. La vida perfecta y la vida eterna. ¿Ok? Entonces, el punto número 2 es que tenemos ahora un nuevo amor. Y pues podemos comprender que es absurdo seguir pecando porque además de tener ahora un nuevo Señor, pues también ahora tenemos un nuevo amor. ¿Cómo lo podemos observar? Miren, Pablo lo ilustra con un aspecto del matrimonio. Dice, una mujer que es liberada de la ley del matrimonio cuando su esposo muere. Así la muerte nos libera de la ley. Por eso Jesucristo tuvo que morir para que tú y yo ahora fuéramos libres de la ley. La ley a lo único que nos llevaba era a pecar, a tener condiciones pecaminosas, porque la ley nos muestra el pecado. Y entonces nos llevaba a la muerte espiritual. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí ya lo leímos en el versículo 23. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, nosotros como cristianos hemos muerto a la ley. Tú y yo hemos crucificado nuestra antigua naturaleza de ser, que ya lo explicábamos en otro devocional, y ahora lo que vivimos lo vivimos en la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, nuestro viejo amor, pues era lo que el mundo decía, esa tendencia que nos llevaba a cometer equivocaciones, a pecar. Pero ahora como cristianos, mis amados hermanos, ya no estamos encadenados a ese compañero dominante que es el pecado. Ya no, como lo dice el versículo 6. Ahora podemos estar atados a nuestro nuevo amor, que es Jesucristo mismo. Igual que una mujer cuyo esposo muere, es libre para casarse con un nuevo amor. Eso lo dice el versículo 4 de Romanos 7. Entonces, tenemos esa condición. Ahora que vivimos bajo la gracia,
que es una ley mayor que la ley del pecado, pues tenemos el Espíritu Santo de Dios ahora viviendo en cada uno de nosotros, que nos llena tanto con el querer y que nos da también la capacidad de hacer lo que es correcto. Por eso, ahora tú y yo tenemos no solamente el querer, sino que también tenemos ya la capacidad de hacer lo que es correcto delante de Dios. Caminar por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas, en esas obras buenas, en lo correcto. Entonces, conectados a Jesús, nuestro nuevo amor, porque ahora tú ya lo puedes considerar como eso, tu nuevo amor, ahora puedes servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del Antiguo Testamento escrito o del antiguo mandamiento escrito. Dice la palabra de Dios que a la verdad la palabra mata y el Espíritu vivifica. Ahora ustedes y yo estamos bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo, que es lo que nos da vida para poder continuar en esta travesía para llegar a nuestro destino final, a nuestra verdadera ciudadanía, que es el reino de los cielos. Tú y yo estamos aquí de paso. No tienes por qué enredarte ya en las cosas del mundo. No tienes por qué traer equipaje extra que no necesitas. El otro día les hice un cuento acerca de un gran sabio que fue visitado, hasta le puse ahí por Obama, el expresidente de Estados Unidos, y llega a la casa, a una choza, a donde vivía el sabio, y de repente ve que no tiene muebles el sabio, que solamente están algunos artefactos muy discretos, todo el piso de tierra, no tenía ninguna situación que pudiera representar algo como nos estamos acostumbrados nosotros. Y le dice Obama al sabio, le dice, oiga, pero ¿por qué vive usted de esta manera? ¿Qué no tiene usted la capacidad de que le den, que tenga usted una vida diferente? Y le dice, ¿por qué? El sabio le dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque yo veo que usted no tiene ninguna comodidad, no tiene muebles, no tiene nada. ¿Qué le pasa? Y le dice, bueno, en tu casa, ¿tú tienes muebles? Y le dice, sí. ¿Tienes sirvientes? Sí, y muchos. ¿Y por qué no los trajiste? Y se queda Obama y le dice, ¿cómo? Sí, o sea, ¿por qué no trajiste a tu servidumbre? ¿Por qué no trajiste tus muebles? ¿Por qué no trajiste tus lujos? ¿Por qué no trajiste tu mundo aquí? O el mundo en el que vives aquí. Y le dice, señor, pues es que yo no vivo aquí, o sea, yo vengo nada más como visita, yo vengo como para hacer turismo. Le dice, pues exactamente yo soy lo mismo. Yo no tengo la ciudadanía aquí. Yo estoy solamente de paso por esta vida. No sé si sea nada más tú, Sandy o Neri. Creo que todos los demás me están escuchando bien. Perdón. Entonces, dice el sabio, yo solamente estoy aquí de paso. ¿Qué es lo que estamos viviendo tú y yo, mis amados hermanos? Solamente estamos de paso en este mundo. Tú y yo ya no tenemos por qué estar aferrados a lo que este mundo nos ofrece. Amén. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, tenemos que vivir la experiencia de la libertad al no atarnos a este mundo. Un día tú y yo tendremos que partir para la gloria de Dios y a la presencia de Dios. Amén. Gracias, Tanis. Se oye bien. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, ahora, como ya no estamos encadenados a ese compañero dominante del pecado, ya no estamos encadenados al mundo, ya no estamos encadenados a nuestra carne, a nuestros malos deseos, a nuestra mala tendencia, entonces ahora podemos estar atados a nuestro nuevo amor, a nuestro Señor Jesús. Ahora que vivimos bajo la gracia, tenemos al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Y eso es una realidad. Pablo es realista, mis amados, acerca de la gran batalla que enfrentamos con el pecado día a día. Y con esto termino. Tú y yo tenemos que ser libres
esclavos por amor, no esclavos por obligación, no esclavos porque hemos sido subyugados. Satanás te tenía en una condición de yugo, de ventaja sobre ti. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que Él vino a matar, robar y destruir. Y dice Jesucristo, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Por lo tanto, ahora somos esclavos por amor, por esa vida de abundancia que podemos vivir en la perfecta libertad a la que hemos sido llamados en Cristo. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque servirle para nosotros ya debe ser un privilegio, mis amados. Servir a Dios, ser doulos, es la palabra griega para esclavo. Ser doulos de Dios, doulos de Hashem, tendríamos la condición de privilegio y tenemos la condición de privilegio, porque ahora servirle es la libertad perfecta. La esclavitud en Cristo es la libertad perfecta, como lo dije al principio, es una paradoja, pero es una realidad. Si lo entendemos de la manera correcta, servirle a Dios, ser esclavos de Jesucristo por amor, es la libertad perfecta. Hoy hay que ofrecerle a Dios todas las partes de nuestro cuerpo, esclavizarnos a Él, esclavizarnos a su justicia, esclavizarnos a su amor. Díselo con tus palabras. Dile, Señor, hoy quiero servirte mi Señor, quiero servirte mi amor, mi amado. Y todo esto en el nuevo poder del Espíritu Santo que ahora mora en ti y en mí. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados. Es el tema del día de hoy. El Señor sigue hablándonos de una manera excepcional, gloriosa. La verdad es que no hay palabras para agradecer a Dios su infinito amor, su misericordia. Y la verdad es que estamos siendo llevados de una manera excepcional. Dios nos ha tomado en sus manos y nos está llevando hacia la vida eterna. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar.